Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, bueno, parece sencilla, pero que lo cambia todo. ¿Cuál es la verdadera relación entre la educación y la sociedad? Uf, la pregunta del millón. Totalmente. Solemos pensar en el colegio como, no sé, como una burbuja, un sitio para aprender mates y lengua, pero los materiales que tenemos sobre la mesa dibujan un panorama mucho más complejo. Totalmente. Es que la educación nunca ocurre en el vacío. Nunca. Siempre está inmersa en un contexto social, ya sea la familia, el barrio, los amigos. Y claro, todo eso está impregnado de una cultura concreta. La escuela es solo una pieza más, aunque una muy poderosa, de ese gran engranaje. Exacto. Y nuestra misión hoy es desentrañar precisamente esa conexión, ese toma y daca constante. Vamos a explorar desde textos académicos que hablan de la sociedad educadora hasta el gran debate sobre si la escuela está para mantener el orden social o para dinamitarlo. Justo. De hecho, la propia Ley de Educación Española, la LOMLOE, lo dice de una forma que a mí me parece brillante. Dice que la educación sirve para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura. Mm. Esa tensión, esa dualidad entre conservar y cambiar, es el corazón de todo lo que vamos a discutir. Y es una tensión que viene de muy, muy lejos. Nos va a llevar de viaje desde la paideia de la Grecia clásica, donde ya se lo planteaban, Ya estaban en ello. hasta los debates más feroces de hoy en día. Es un ciclo fascinante. La sociedad influye en cómo educamos y la educación, a su vez, moldea la sociedad del futuro. No hay escapatoria. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, porque parece que los griegos ya le dieron bastantes vueltas a esto. ¿Qué nos decían Platón y Aristóteles sobre para qué sirve educar? Pues tenían ideas muy potentes y, en cierto modo, antagónicas a nuestra concepción moderna de la libertad familiar. Para Platón, la educación era, sin lugar a dudas, un asunto de Estado. Del Estado. Él desconfiaba profundamente de las familias, creía que podían ser una fuente de influencias negativas. Su propuesta era radical, que el Estado se encargara de la educación desde el principio, para formar ciudadanos virtuosos, alineados con el bien de la polis. O sea, un control casi absoluto para fabricar un tipo de ciudadano ideal. Suena un poco a distopía, ¿no? Quitarle los hijos al nacer para que el Estado los moldee. Por encima de todo. Incluso proponía algo que hoy llamaríamos, no sé, gamificación. Ah, sí. Que los niños aprendieran las leyes a través de juegos. Pero, ojo, juegos cuidadosamente diseñados y seleccionados por los educadores. Nada se dejaba al azar. Vale, entiendo. ¿Y Aristóteles? Aristóteles, en cambio, aunque también veía la educación ligada a la polis, se enfocaba más en el desarrollo de las facultades humanas, en el conocimiento práctico. ¿En qué sentido? Él creía en una especie de meritocracia. Pensaba que la ciudad debía ser gobernada por los mejores, por los más capaces. ¿Y la educación era la herramienta para encontrarlos? La herramienta clave para identificarlos y prepararlos. Aquí ya vemos una idea que resuena mucho hoy, la de la ciudad educadora. Aristóteles defendía que todo el entorno, la polis entera, debía estar diseñada para cultivar el pensamiento. Claro. Si el objetivo era formar un ciudadano para la polis, en el fondo estaban hablando de moldear una identidad colectiva desde la cuna. Y esa idea de identidad, tanto la individual como la colectiva, es central en los materiales que analizamos, ¿no es así? Es absolutamente central. Los textos distinguen muy bien entre las dos. La identidad individual es la que construimos en el día a día, en la interacción, lo que nos hace sentir únicos. Pero la identidad colectiva es otra cosa. Como la define el autor Xavier de Salú en uno de los documentos, se construye sobre experiencias compartidas, a menudo no racionales, y funciona como refugio y soporte afectivo. Es ese sentimiento de pertenencia a un nosotros. Lo que nos une a través de símbolos, de mitos, una historia común, una lengua. Exactamente. Y es en ese proceso de construcción de identidad donde aparecen dos conceptos que suenan parecidos pero que son antagónicos: enculturación y aculturación. Vale, vamos a desgranarlos. Enculturación es asimilar la cultura propia. Precisamente. La enculturación es el proceso, a menudo inconsciente, por el que aprendemos e interiorizamos las normas, los valores, las costumbres de nuestra propia cultura. Es como las generaciones más jóvenes se integran en su sociedad para asegurar que esa cultura perdure. La familia primero y luego la escuela. La familia es el primer agente, sí, pero la escuela es, sin duda, el más sistemático y potente. Entiendo. Es como mamar la cultura en la que naces.
Pero con la aculturación me imagino que el proceso no es tan pacífico ni tan natural. Implica un choque, ¿no? Has dado en el clavo. Implica un choque. La aculturación es lo que ocurre cuando una sociedad o un grupo adquiere elementos de una cultura ajena. Esto pasa constantemente por la globalización, las migraciones, la influencia de los medios, y claro que genera tensión. Claro. Uno de los textos pone un ejemplo muy gráfico y comercial. La adopción del Black Friday en España. Muy bueno. Es un elemento cultural importado, puramente comercial, que se ha integrado. Pero claro, adoptar el Black Friday es una cosa. Adoptar valores o creencias o formas de organización social de otra cultura puede generar mucho más conflicto. ¿Y la escuela? ¿Qué papel juega en esa batalla? ¿Es un muro de contención para proteger lo nuestro o una puerta de entrada para lo de fuera? Juega un doble papel increíblemente complejo y a menudo contradictorio. Por un lado, el sistema educativo está diseñado para ser un agente de enculturación, para transmitir la cultura hegemónica y asegurar la cohesión. Lo que decíamos. Pero por otro, no puede vivir de espaldas al mundo. Tiene que preparar a los estudiantes para una sociedad globalizada, lo que implica abrirse a otras culturas, integrar innovaciones. La escuela está atrapada en esa tensión permanente entre ser guardiana de la tradición y motor del cambio. Si aceptamos esa idea de que no solo la escuela educa, sino toda la sociedad, ¿cómo se traduce eso a la práctica? Porque suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo vemos en el día a día? Los documentos que manejamos proponen modelos muy concretos. Empecemos por las llamadas comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son un proyecto de transformación social potentísimo. La idea es literalmente derribar los muros de la escuela y abrirla al entorno, sobre todo en contextos socialmente desfavorecidos. Abrir la escuela. Sí, se busca implicar a todo el mundo, familias, profesorado, asociaciones del barrio, voluntarios. Todos participan en el proceso educativo. ¿Y cómo funciona? ¿Entran los padres a dar clase, por ejemplo? A veces sí, como voluntarios en grupos interactivos, pero la clave es el diálogo igualitario. Se parte de la base de que todo el mundo tiene algo que aportar, de que la inteligencia es diversa y está distribuida en la comunidad. Me gusta eso. Y se busca que las decisiones se tomen de forma democrática para mejorar no solo los resultados académicos, sino también la convivencia. Es un cambio de mentalidad radical. Es pasar del «esto es cosa de los maestros» a «esto es cosa de todos». Esto me conecta directamente con la otra gran idea que se explora, la ciudad educadora, que ya no es solo abrir la escuela al barrio, sino entender que la ciudad entera es una escuela. Exacto. Es llevar el concepto a una escala mucho mayor. Una ciudad educadora asume que todo en ella tiene un impacto formativo. La planificación urbanística, como son los parques, si hay bibliotecas accesibles, la oferta cultural, la seguridad en las calles. Todo. Todo educa o deseduca. Uno de los textos recoge una cita muy famosa del filósofo José Antonio Marina que lo resume perfectamente. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Esto te hace mirar tu propia ciudad con otros ojos, ¿no? De repente, un banco incómodo en una plaza no es solo mal diseño, es un mensaje de no te sientes, no te quedes, circula. Exacto. O la falta de centros cívicos en un barrio es un fallo educativo a gran escala. Precisamente. Y no es solo una idea bonita, es un movimiento internacional muy serio. En 1994 se fundó en Barcelona la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Hoy son casi 500 ciudades en todo el mundo. ¡500! Y, curiosamente, España es el país con más miembros. Esto demuestra que hay un compromiso real de muchos ayuntamientos por asumir esa responsabilidad. Y hay una última herramienta que mencionan los textos que parece la bisagra perfecta entre el aula y la calle: el aprendizaje y servicio. El AIS. El AIS es una propuesta pedagógica que a mí me parece brillante. Consiste en combinar en un solo proyecto dos cosas: el aprendizaje de contenidos curriculares y la realización de un servicio a la comunidad. ¿Vale? Los estudiantes aplican lo que están aprendiendo en historia, en biología o en tecnología para identificar una necesidad real en su entorno y desarrollar un proyecto para abordarla. Ponme un ejemplo para que lo vea claro. Pues imagina que estudiantes de secundaria, en la asignatura de tecnología, aprenden a diseñar en 3D. A la vez, detectan que en una residencia de ancianos cercana hay personas con problemas de movilidad que necesitan adaptadores para los cubiertos. Pues el proyecto de AES sería diseñar e imprimir en 3D esos adaptadores para la residencia. ¡Qué bueno! Aprenden tecnología, pero a la vez desarrollan empatía,
compromiso cívico, y ven que lo que estudian tiene una utilidad social directa. Es la conexión definitiva entre teoría y práctica. Vale, hasta aquí todo parece muy constructivo, muy positivo. Proyectos que buscan implicar a la comunidad para educar mejor. Pero aquí es donde los materiales meten el dedo en la llaga y la cosa se pone realmente interesante. Aquí viene lo bueno. Porque la gran pregunta es, ¿educar para qué? Y aquí se nos presentan dos visiones del mundo que chocan frontalmente. La primera, la más demoledora, es la del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Bourdieu es un jarro de agua fría, sí. Es provocador porque ataca la línea de flotación de uno de los grandes mitos de la modernidad. La idea de la escuela como ascensor social. Exacto. Ese espacio neutral donde supuestamente reina la meritocracia. Para él todo eso es una ilusión, una quimera. Sostiene que la escuela es, en realidad, una de las máquinas más eficaces para reproducir la desigualdad social existente. Es una afirmación durísima. ¿Cómo llega a esa conclusión? Introduce un concepto clave que es el de capital cultural. Exacto. El capital cultural son todos esos recursos culturales que heredamos de nuestra familia, sin darnos cuenta. Por ejemplo, La forma de hablar, los libros que hay en casa, las visitas a museos, los temas de conversación en la cena. Los estudiantes que vienen de clases dominantes llegan a la escuela con un equipaje, un capital cultural, que coincide con el que la propia escuela valora y considera culto. Juegan en casa desde el primer día. ¿y los demás? Los que vienen de entornos con otro tipo de capital cultural parten con una desventaja enorme, aunque no sea su culpa. Ahí está la clave. Y esto nos lleva a sus otros dos conceptos bomba, la arbitrariedad cultural y la violencia simbólica. Suenan muy fuertes, y lo son. A ver, expliquémoslos. Arbitrariedad cultural significa que lo que se enseña en la escuela no es la cultura con mayúsculas, sino la cultura de un grupo social concreto, el dominante. Precisamente. No hay ninguna razón objetiva por la que saber analizar sintácticamente una oración sea intrínsecamente superior a saber reparar un motor, pero la escuela ha decidido, de forma arbitraria, que lo primero es cultura legítima y lo segundo no tanto. Entiendo. ¿Y la violencia simbólica? Es el mecanismo por el cual la escuela impone esa cultura como la única válida, utilizando herramientas aparentemente neutras, como los exámenes, las notas, el prestigio. Es decir, que un chaval al que se le da fatal la sintaxis, pero es un genio de la mecánica, y la escuela solo valora lo primero, está sufriendo una especie de violencia simbólica, porque su conocimiento se tacha de irrelevante o inferior. Algo así. Lo has descrito perfectamente. Esa es la violencia simbólica. Es una violencia sutil, invisible, que no usa la fuerza física, pero que es terriblemente eficaz. Logra que los dominados acepten como legítima a la cultura de los dominantes y por tanto acepten su propia posición de inferioridad como si fuera el resultado de su falta de talento o esfuerzo. Claro. Para Bourdieu, la escuela no crea la desigualdad, pero la sella, la legitima y la perpetúa generación tras generación. Escuchar a Bourdieu te deja un poco tocada. Es una visión muy determinista. Te deja pensando si todo el esfuerzo por la igualdad de oportunidades es en vano. Anula casi por completo la idea del esfuerzo individual. Sí, lo anula. Aunque o de que, a pesar de todo, la escuela sí puede ser un ascensor social para algunas personas. Es la gran crítica que se le hace, su aparente determinismo. Pero su análisis es una herramienta muy poderosa para entender por qué, a pesar de las reformas, la desigualdad educativa persiste. Afortunadamente, los materiales no se quedan ahí. Menos mal. Ofrecen la otra cara de la moneda, la visión de la escuela como un agente de transformación social, representada por dos gigantes como John Dewey y Paulo Freire. Vale. Esto es un soplo de aire fresco después de la bocetada de realidad de Bourdieu. ¿Qué proponía Dewey? John Dewey, a principios del siglo XX, ya defendía todo lo contrario a una escuela aislada y académica. Para él, la escuela debía estar íntimamente conectada con la vida, con los problemas reales de la sociedad. El aprender haciendo. Justo. Abogaba por un aprendizaje basado en la experiencia. Creía que la escuela debía ser una especie de microcosmos de la sociedad democrática, un laboratorio donde los estudiantes practicaran la cooperación, el pensamiento crítico y el compromiso cívico, para luego salir a mejorar el mundo. O sea, no se trata de aprender sobre la democracia en un libro, sino de vivirla en el aula cada día. Exacto. La democracia no es un contenido, es una forma de vida. Y Paulo Freire, unas décadas después, lleva esta idea un paso más allá, dándole un componente político y de liberación mucho más explícito. Sí, Freire es conocido por su pedagogía del oprimido.
Es un concepto que ha marcado un antes y un después. Totalmente. Freire escribe desde la experiencia de la alfabetización de adultos en Brasil. Para él, la educación tradicional, la que él llama bancaria, donde el profesor deposita conocimiento en el alumno pasivo, es un instrumento de opresión. Entiendo. Su propuesta es una educación que sea un acto político de liberación. El objetivo es ayudar a los oprimidos a tomar conciencia de su situación, a entender las raíces de su opresión. Es lo que él acuñó como concientización. Y esa concienciación no se logra con un profesor soltando un discurso, imagino. De ninguna manera. Se logra a través del diálogo horizontal, donde el educador y el educando aprenden juntos. Se parte de la realidad de los oprimidos, de sus palabras, de sus problemas, para analizar el mundo y transformarlo. Para Freire. Para Freire, la educación no es transmitir datos para adaptarse al sistema. La educación es, en esencia, la práctica de la libertad. Entonces, hemos recorrido un camino larguísimo. Empezamos en la polis griega y hemos acabado con dos visiones radicalmente opuestas del siglo XX. Por un lado, Bourdieu, diciéndonos que la escuela es una trampa que perpetúa la injusticia. Por otro, Dewey y Freire, soñando con una escuela que sea la palanca para cambiar el mundo. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la tensión. Esa tensión define el debate educativo hasta hoy. Lo que los materiales que hemos analizado dejan meridianamente claro es que la educación nunca, jamás, es un acto neutral. Nunca. Aunque un profesor crea que solo está enseñando el teorema de Pitágoras, en realidad está transmitiendo una cultura, validando una forma de conocimiento, formando un tipo de ciudadano y, en definitiva, configurando una sociedad. La pregunta clave no es si la escuela educa, sino ¿para qué educa? Y eso nos deja con una última reflexión, una idea para seguir masticando. Hemos hablado de proyectos como la ciudad educadora o las comunidades de aprendizaje, que buscan de forma explícita que todo el entorno sea más educativo y participativo. Suenan fantásticos. Sobre el papel, ¿lo son? Pero si los miramos con las gafas de Bourdieu, ¿no podríamos preguntarnos si corren un riesgo? A ver. El riesgo de, sin querer, expandir y reforzar los valores de esa cultura dominante que ya impera en la escuela, pero ahora a escala de toda una ciudad. Podrían convertir la violencia simbólica de la que hablaba Bourdieu en algo ambiental, total, del que ya no se puede escapar ni al salir del colegio. Es una idea un poco inquietante para darle vueltas.